Amados radioescuchas, antes que todo damos la gracia, la gloria a Dios por permitirnos una vez más estar por medio de esta emisora, llevándoles a ustedes temas de suma importancia, como lo iniciamos hoy hizo 8 días, relacionados con la historia del cristianismo. Para contextualizarnos con los amigos que llegan por primera vez, el programa pasado estuvimos hablando fundamentalmente 4 aspectos, que fue la profetización de la llegada del Mesías que hizo Isaías, el cumplimiento de esa profecía que está relacionada en Lucas del 1 al 31, es decir, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías Rey, de igual manera su muerte y de igual forma la resurrección. Esos fueron los temas que en el programa pasado estuvimos llevándoles a ustedes. Saludo a mis compañeros Carlos y Uriel, a ver qué ellos nos pueden también sintetizar o recordar del programa pasado. Mi hermano Uriel. Doctor Juan, muy buenas tardes. Carlitos, buenas tardes. Y a todos nuestros oyentes, muy buenas tardes. Pues sí, recordando también que comenzamos un nuevo programa, digámoslo así, un nuevo tema en nuestro programa, que es acerca de la historia de la iglesia, historia del cristianismo. Y comenzamos el domingo anterior con Jesucristo, porque es que un cristianismo sin Cristo pues no es cristianismo. Una iglesia sin Cristo no es iglesia tampoco. Entonces teníamos que volver a retomar y comenzar, como dicen por ahí también, desde el principio. Y el principio de toda la vida y la historia de la iglesia pues es Jesucristo, y eso fue lo que hicimos la semana anterior. Y bueno, saludo a toda nuestra querida audiencia en el programa En Contexto por Nuevo Continente. Y sí, señores, así que cada oyente que a esta hora nos sintonice por primera vez, pues estamos retomando un resumen de la historia de la iglesia cristiana. Y es que esto nos va a llevar varios meses, incluso como un año o más, porque es importante saber, bueno, de dónde nació la iglesia, para dónde va la iglesia y el transcurrir de todos los periodos que ha tenido la iglesia cristiana. Y en particular pues hablábamos también de todo lo de la profecía de Daniel, también la muerte, la resurrección, la ascensión del Señor Jesucristo. Así que esto es un preámbulo, un abrebocas y resumiendo lo que vimos en el programa pasado. Así es, mis amados hermanos. Entonces vamos a empezar por enumerar los diferentes periodos de la iglesia cristiana. Hay varios periodos, 6 periodos. Sí, señor. Y vamos a tratar de enumerarlos rápidamente. El primer periodo se llama la época apostólica, que va desde la venida del Espíritu Santo, sí, señor, hasta la muerte de Juan. Que podemos decir, doctor, que es más o menos como desde el año 33, digámoslo así, señor, hasta el año 100, que es cuando, según la historia, muere el apóstol Juan. Muere el apóstol Pablo. Ese es el primer periodo de la historia del cristianismo o historia de la iglesia. El segundo periodo va desde la muerte de Juan, año 100, hasta el edicto de Constantino, emitido en el año 313. Este segundo periodo se llama el periodo en la iglesia perseguida. Sí, señor. La iglesia perseguida. Aclaramos, del año 100 al año 313 es el periodo de la iglesia perseguida. Ese es el segundo periodo, ¿no? Sí, ese es el segundo periodo. ¿Tienen ahí el tercero o continuamos acá? El tercer periodo... Ahí sí es la iglesia imperial. Esa es la iglesia imperial, que va desde el año 313, desde el edicto de Constantino, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Ese fue en el año 476. Cae Roma en poder de los bárbaros y hasta ahí se termina el periodo de la iglesia imperial. Sí, señor. Que eso fue como desde el 313 al 476. Exactamente, está muy bien recalcar esos. Claro, hermanos, posteriormente vamos siempre recalcando esas fechas. Estamos haciendo una enumeración de todos los periodos para luego iniciar uno por uno y sus correspondientes subdivisiones. El cuarto periodo se llama la iglesia medieval. Entonces va desde la caída de Roma, sí, señor, año 476,
hasta la caída de Constantinopla en el año 1450. Imagínense, más de 1000 años. Sí, señor. Bueno, casi 1000 años. Un periodo largo, ¿no? Muy largo. ¿Es como el largo. periodo más largo? Es el periodo Hasta ahora. más largo, así es. Luego vamos a ver otro periodo que es la Iglesia Reformada, que va desde el año 1453, que es la caída de Roma, pero oriental. Ya la otra del parte. Imperio Romano Oriental. Sí, señor. Antes era el occidental, Ahora ahora viene el oriental. Ese va hasta desde la Iglesia Reformada, desde 1453 hasta el fin de la Guerra de los 30, en 1648. Sí, señor. Esa guerra de los 30 años, cuando ya lleguemos a esa época, la vamos a indicar qué fue lo que ocurrió allí. El último periodo de la historia va, la historia del cristianismo, ¿no? O de la iglesia cristiana. La iglesia moderna se llama este periodo. La iglesia moderna va desde el fin de la guerra de los 30 años, en el año 1648, prácticamente hasta nuestros días. La iglesia norteamericana, sí, señor, hace otras subdivisiones dentro de ese último periodo de la modernidad. En Colombia también hay unos periodos marcados. Por ejemplo, se habla de la iglesia cristiana protestante hasta la Constitución, o mejor, antes de la Constitución del 91. Y después se habla como un periodo de la Constitución después de la iglesia, después de la Constitución del 91. Hay dos. También en nuestro país también se hicieron esos. En nuestro país también, pero vamos a llegar allá. Por lo pronto, estos 6 periodos que yo creo que veo conveniente como repetirlos. Primer periodo, apostólico. Sí, señor. Segundo periodo, iglesia perseguida. Es correcto. Tercer periodo, iglesia imperial. Cuarto periodo, iglesia medieval. Quinto periodo, iglesia reformada. Y sexto periodo, la iglesia moderna. Entonces, sí. Pero, don Juan, en la iglesia apostólica, en ese primer periodo, ese es el mismo periodo de la iglesia pentecostal. Exactamente. Entonces, dentro de la iglesia apostólica, que son 100 años, hay unos subperiodos, llamémoslo así. Es decir, hay unas épocas pequeñas. Sí, señor. Una primera fase que dura 5 años se llama la iglesia pentecostal. Doctor, ahí es bueno aclarar que no es la iglesia pentecostal o la denominación como se trata hoy en día, ¿no? Es pentecostal porque se recibió, o sea, fue en el día de Pentecostés donde ellos recibieron el Espíritu Santo y tuvieron ese poder para ir y hacer discípulos, para ir y predicar la palabra de Dios. Muy buena aclaración, porque uno podría confundirse con la institución pentecostal, por una parte, de los judíos que celebran su fiesta pentecostal, y de otra parte, con las denominaciones, iglesias hoy, que son iglesias pentecostales. No, este es un periodo exclusivo que va desde el aposento alto, digámoslo así. Exactamente, ¿cierto? Desde la venida del Espíritu Santo hasta la muerte de Esteban. Pero ya nos sigamos adelantando. Quedamos acá, pero por la pregunta de Carlos, muy importante, es que dentro del periodo apostólico hay unas subdivisiones. Sí, señor. A ver si nos acordamos. Está primera, la pentecostal. Sí, señor. Sí. Hay otra subdivisión que se llama la expansión. Hay otro periodo que se llama la persecución. Sí. Esos son periodos que están dentro del gran periodo que se llama apostólico. De ahí que nos vamos a demorar bastante tiempito, porque tenemos que ir despacio, paso a paso, ir mostrando cada uno de estos periodos, pero también de esas subdivisiones de cada uno de estos periodos. Así es. A medida que vamos avanzando, vamos a ir recordando cada periodo, porque precisamente en cada periodo vamos a hablar fundamentalmente sobre 3 aspectos fundamentales. Su parte, textualización, tanto histórica, políticamente, exacto, secular, como la historia propia de la iglesia. O sea, la doctrina y todo eso, que era lo que se predicaba. Y vamos a hablar quiénes eran los personajes principales. Digamos. Y también vamos a hablar qué era lo que enseñaban. Dejamos acá
Y aclaramos rápidamente, es feo pronto repetir, pero es mejor. 6 periodos. Sí, señor. Apostólico, iglesia perseguida, iglesia imperial, Medieval. iglesia medieval, iglesia reformada, iglesia moderna. Bueno, vamos a hacer una pequeña aclaración del periodo apostólico. ¿En qué consistía ese periodo apostólico? Entonces recordemos que va desde el día de Pentecostés hasta el año 100, la muerte de Juan el Evangelista, ¿no? Sí, señor. ¿Qué podríamos decir del periodo apostólico? Dice que se llama así porque fue la edad en donde se estableció la iglesia en algunas ciudades cercas a los ríos Éufrates, al Tíber, al Mar Negro, hasta el río Nilo, y este periodo se caracteriza precisamente porque la iglesia como tal estuvo prácticamente en su crecimiento, en su expansión, en la persecución, pero asimismo en la consolidación de iglesias locales. Así es, doctor, y también es bueno aclarar que estas iglesias o la iglesia comenzó con solo judíos. Así es. Pues, esa es una de las características. Cumpliéndose lo dicho por la palabra, sí, primeramente al judío, pero también al ahí griego. se cumple la palabra que está escrita. Entonces, vamos a iniciar la primera subdivisión del periodo apostólico, que es la iglesia pentecostal. Pero vamos a hacer una ubicación histórica de ese periodo pentecostal. Sí, señor. Que va desde la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles hasta la muerte de Esteban. Vamos a hacer una breve reseña histórica qué ocurría en el mundo en esa época. Es interesante, doctor, saber Sí. todo eso porque no sabemos políticamente cómo estaba la situación. ¿Cómo estaba eso? Que recuerde que Exacto. hablábamos en las profecías hace 8 días que el Señor vino en el momento justo, en el tiempo justo, tenía que hacer en todas las cosas exactamente como sucedieron. Todo en la soberanía y en el plan de Dios. Entonces, recordemos, amados redescuchas, que cuando nació Jesús, el emperador se llamaba el señor Tiberio. Augusto César. Augusto César, cuando Por nació. eso se habla de Augusto, Sí, cuando nació. cuando nació. Augusto César murió y lo siguió el señor Tiberio, Ahí sí, Tiberio. César. ¿En qué año inicia Tiberio su gobierno? Lo inicia en el año 18 de la era cristiana y termina hasta el año 37 de la era cristiana. Fíjese que nace en el periodo en el que el emperador era Augusto César Sí, señor. y muere bajo el imperio de Tiberio César. César. Ahí estamos bien claros. En todo ese periodo de pentecostal estaban allí también unos representantes del Imperio Romano. En ese entonces la historia lo indica que todavía estaba Pilato. Claro, sí, señor. Sí. Gobernó hartos años. O sea, Pilato. era el como representante de Roma ahí en Jerusalén, ¿no? En esa parte. Era su embajador Sí. allá, el que lo representaba, por eso se llama procurador. Procuraba, Sí. por la buena gestión, en Jerusalén, Mantener el orden. exactamente, y bajo la obediencia del emperador. Porque también es bueno recordar que el Imperio Romano era como en ciertos aspectos, era muy tolerante, digámoslo así, con las creencias de los pueblos a los que ellos iban y se apoderaban de ellos, los tomaban como Así parte es. del imperio, pero Así respetaban un poquito como esas creencias de dioses y todo el cuento. Sí, Y así también fue con ellos en Jerusalén, Sí. porque también dejaron ahí su parte Sí. judía bien aquí vamos, tranquilos. sí señor, aquí Ujú. vamos a hacer como un fondo histórico. ¿Quién era, brevemente, quién era Tiberio César? Un militar destacado tremendamente en Roma. Esos generales que mueren, O sea, doctor, que él antes de ser el emperador era un gran fue un general. gran militar, o sea, no Un fue por militar. herencia ni nada, sino que No, se lo no, ganó. no. Hay una de las características del imperio, a diferencia del periodo de la República Romana, era que en el periodo de la República
se nombraba al gobernante, llamémoslo así, que se llamaban cónsules, era por el Senado. Pero ya en el imperio no lo nombraban los senadores, sino lo nombraban eran las mismas legiones del ejército. Entonces el general que se destacaba, claro, lo nombraban no el Senado, sino era los propios mismos soldados. Y eso fue lo que ocurrió a Tiberio, porque era un gran general, estratega militar, es decir, sobrado. Y él fue muy buen emperador. Un hombre que supo orientar la economía, que supo darle comida a todo su imperio, hizo la expansión de todo el imperio romano, de lo que hoy es prácticamente la Europa, norte de África. Creo que los caminos, todo eso fue gracias a los caminos. Todavía existe un camino que es el camino de Apia. Igualito a las carreteras que construimos acá nosotros, ¿no? Hoy se hacen y duran 2 meses. Sí. Ya van 2000 años y todavía están los caminos. Era la honestidad, y por eso se caracterizaba precisamente. Pero desafortunadamente, y Dios mío, que el Señor nos guarde, porque cuando llega a sus 70 años, este señor, una caída, no en la parte administrativa, sino en su parte moral. Resultó por allá en una ciudad llamada Capri, como cerca del Mediterráneo, de la península itálica, y ese señor, sí, cogió malas mañas cuando llegó a viejo, se volvió, le gustaban los muchachos, y allá tenía un harén de muchachos, se corrompió. Entonces el Senado... O sea, como homosexual. Uy. De todo. No se entendía si era homosexual o bisexual. Es decir, los historiadores dicen que era un hombre de grandes perversiones sexuales. Imaginemos. Entonces, este señor, sin embargo, a pesar de todas sus cosas allá, de sus mañas, fue un gran emperador. Pero resulta que él tenía un amiguísimo que se llamaba aquí el señor Macro. Era como su guardaespaldas. Sí. Pero Macro era muy amigo del descendiente de Tiberio César, que se llamaba Calígula. Nombre horrible y vida muy horrible. Pero esto de Calígula vamos a hablar más adelante cuando lleguemos a otro periodo. Entonces hubo una especie de complot, y el señor Calígula quería ser emperador. Y el señor Macro, como era un general, quería ganarse las grandes, ¿cómo se llama eso? Ofrendas o las grandes destacamentos. Y le dijo Calígula: vaya señor Macro y mate a ese señor. Y este no tuvo ni más reparos, sino llegó con la misma almohada. El viejo estaba por ahí dormido o borracho y lo ahogó, lo mató. Ay. En esto terminó Tiberio. Sin embargo, el imperio seguía protegiendo a todos sus nuevos territorios, y por medio de sus procuradores llevaba bienestar a cada región. En el caso de la región de Galilea o de Jerusalén, los tenía muy bien, empezando porque les daba la libertad de que tuvieran su religión. Sí. El problema ahí era ya las peleas entre varios grupos ya en Jerusalén, porque surgía el cristianismo. Sí, señor. Surgía el poder de los judíos para preservar su nación y esperando el Mesías según ellos. Pero también estaba, por otra parte, la casta sacerdotal, quien seguía pensando en que la ley tenía que cumplirse, es decir, la ley judía. Y ahí no pensaban también los judíos y los griegos. Sí, descendientes de la dispersión de helenistas. Ahí era, sí, era todo ese revuelto. Ese tema es el del siguiente segmento. Carlitos nos hizo una buena introducción, porque allí vamos a mirar quiénes eran los que realmente estaban formando la primera iglesia de Cristo. Vamos a abordar ahora en este segmento de mucha importancia es ya quiénes eran los exponentes de ese periodo pentecostal. Recordemos que estamos en el primer subdivisión del periodo apostólico, sí, que es el periodo pentecostal. Y en el periodo pentecostal, como reiteramos, fue un periodo muy corto, de 5 años,
vamos a hacer referencia a quiénes eran los que estaban en esa época, quiénes formaron parte de esa iglesia pentecostal. Pues antes de empezar con de esos personajes que hicieron parte, yo creo que el primero fue el Espíritu Santo, que ha morado desde entonces en la iglesia. Sí, señor. Ese es el primer personaje. Muy importante que es lo fundamental en esa iglesia, ¿no? Así es. En ese periodo. Es decir, lo que realmente se llama el vicario. El vicario de Cristo. No es el Papa, amigo. No, es el Espíritu Santo. Sí, señor. Y pues también eso, si vamos a textualmente, son los 120 que están ahí en el aposento alto, ¿cierto? Pero la iglesia como tal y todo comienza con todo aquel que cree en Jesucristo como el único Dios, el Hijo de Dios, y lo acepta como su Señor y Salvador y lo confiesa, se arrepiente de sus pecados y en obediencia, pues eso es lo que va formando fue esa iglesia primitiva o la iglesia de todo tiempo, porque son los mismos requisitos para ser parte de la iglesia, los mismos de esa época y los mismos que hoy tenemos. Está en la palabra de Dios y Dios no puede cambiar. Y mire que es bien interesante lo que estábamos hablando de los 120. Sí, señor. Uno se puede imaginar, y bueno, quiénes formaban parte de esos 120, porque uno conoce los apóstoles. Los apóstoles. Y las Marías, ¿no? María de Salomé, María la Madre del Señor, María de Cleofás, bueno, y otras Marías, pero uno puede imaginar, pero ya eran 120. 120. Y hay un hecho muy importante que vamos así aclarando, así como aclaramos en el programa pasado, que el término ascensión corresponde solamente a la subida de Cristo. De Cristo en cuerpo glorificado. Hay un punto que debemos aclarar, y es que es la única, el único, hasta esa época se pudo mirar de la Virgen María. Si ustedes examinan bien toda la escritura por lado y lado, no se vuelve a hablar más de la Virgen María. Nosotros sabemos que sí estaba en el aposento alto. Sí, ahí estaba. ¿Y después? Después cuando Pedro está en la cárcel y que están orando también con ella y que la Biblia relata, pero no se vuelve a nombrar. Por eso es que el día de Pentecostés y sus seguidores oraban 120. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y en su experiencia vieron descender lenguas de fuego de lo alto y se posaron sobre sus cabezas. En ese momento Dios les iluminó su mente, les dio un nuevo concepto del reino de Dios y un poder para llevar la palabra. El Espíritu Santo ha morado desde entonces en la iglesia no como institución u organización, sino como posesión de cada verdadero creyente conforme a su fe. Eso es muy importante lo que acaba de anotar Carlos. El Espíritu Santo llega sobre los 120. Sí, señor. Y hay 3 aspectos para resaltar. Es que el Espíritu Santo dice que los vigorizó, es decir, les dio fortaleza. Pero también dice que les dio esa facultad expresiva. Para allá la es palabra. decir, es que los apóstoles, como no te habían pasado por tanta academia y tanta retórica, ellos como que no hablaban o les daba miedo hablar. Pero una vez, el Espíritu Santo sobre ellos empezaron a hablar, pero mejor dicho, nadie los callaba. Y qué bueno eso. Y hay otra característica, es que además de vigorizarlos, de darles la facilidad de hablar, les dio lo más importante, el poder. Sí. El poder. ¿Por qué? Tenían el Espíritu Santo. Por eso nosotros somos templo del Espíritu Santo. También otro hecho importante que hay que destacar acá es que todo este periodo sucedió solamente en Jerusalén. No salió de ahí. Fue solamente en Jerusalén, por solamente judíos también. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, solamente ellos. Y aquí lo que habla Urielito, muy importante, porque es que aquí vamos a hablar entonces la iglesia pentecostal pequeña. Sí. Y estaba integrada, bueno, sus líderes principales, digamos Pedro, Juan, discurso, y Juan como que no hablaba, pero llamémoslo así, que era como su asesor espiritual ahí. Además que eran muy reconocidos porque habían estado con Jesucristo, lo habían visto, y el otro era el hermano de Juan, Jacobo. Entonces, que también Pedro se fajaba esos discursos y yo creo que Juan le decía muy bien
hay que hablar de esto. De pronto Juan no tenía esa misma expresividad de Pedro o esa misma osadía, ¿no? Sí. Que no nos digamos mentiras, a veces uno sabe mucho, pero le da a uno pena hablar. Sí, es verdad. Y ahí, en cambio hay otros que tienen una facilidad de expresión y de... Entonces, ¿y cómo era que se decía? Que Pedro era el pragmático, el práctico, Sí. y Juan era el contemplativo, contemplaba las cosas. Pero es muy importante, queremos cerrar este segmento, mis queridos hermanos, es con tres grupos, llamémoslo así. Y ya los hablaba Carlitos. Unos eran los hebreos. Sí, El hebreo era el legítimo, ¿no? el puro. Como aquí en Bogotá, el cachaco, el legítimo acá bogotano. El que hablaba Ese no está estaba chirriabala. Exactamente. ese era el- Vivían en 3 clases, ¿no? Sí, señor. Los hebreos eran de raza pura israelita asentados en Palestina Sí, señor. por Ujú. varias generaciones. Los judíos griegos, Eso. descendientes de la dispersión Sí. helenistas. Y los prosélitos eran Eso. personas de sangre extranjera que renunciaban al paganismo y seguían la ley judaica y al rito de la circuncisión. Sí, señor. Otro grupo de los judíos se asentaban en la sinagoga, pero no se les consideraban de su pueblo y eran los temerosos de Dios. Exactamente. Y esos Muy temerosos de importantes. Dios, doctor y Carlitos, eran esos gentiles que no adoraban a esos ídolos, pero tampoco no seguían la ley del judaísmo, entonces estaban ahí, ni tampoco se mandaban circuncidar. Sí. Yo creo que ahí estaba precisamente, se estaba abriendo la puerta Sí, claro. para el gentil. Es correcto. Y Uriel decía una cosa, era en Jerusalén, pero también muy cerca de Jerusalén, ¿no? Todo fue ahí. Sí, ¿no? anterior mirábamos que era como desde el Éufrates hasta el Tíbex, Sí, desde Galilea, el septentrional, hasta el río Nilo. Realmente la iglesia pentecostal de la época fue ahí, ujú, en las, como diríamos ahora, en las medianías de Jerusalén. Ellos no salieron de ahí. Pero era muy importante y queremos recalcar quiénes realmente eran los que formaban la iglesia pentecostal. Como bien lo explicó Uriel y Carlos, estaban los hebreos, que eran los judíos Raza pura. legítimos, raza pura. Muy Ujú. bien. Estaban los griegos, que era de pronto los que por todas esas guerras que ocurrían ahí en Jerusalén salieron y se fueron a otras ciudades, especialmente en las regiones de los griegos, y luego volvieron. Esos eran los judíos helénicos Sí, señor. o griegos. Y el último grupo, me llama mucho la atención, los prosélitos, prosélitos. ¿no? Lo que decía Urielito, sí, ellos abandonaron su paganismo y eran muy sensibles porque vieron o conocieron a Cristo o estaban conociendo a los apóstoles y entonces ellos realmente creían en Cristo. Pero esos prosélitos prácticamente eran gentiles, pero que en ese periodo les exigían la circuncisión Sí. para que formaran parte. Así es. Yo creo que estamos ya agotando el tema. Vamos a continuar en el próximo programa, pero no sé, nos quedan 2 minutos. ¿Cuánto? Sí, quedan 3 minuticos Listo. escasos. Urielito, ¿cómo podríamos pero- ahí redondear toda esta Es bueno... idea de ese periodo? Sí, señor. Es bueno, para redondear, es también recordar cómo ellos, o qué predicaban ellos, a qué se dedicaban ellos a enseñar exactamente, y es que tenían unas doctrinas esenciales. Esenciales. Y muy importante porque yo creo que podemos enumerar esas doctrinas y en el próximo programa ya les adelantamos. Sí, ¿Cuáles señor. eran esas doctrinas? Entonces, Esas 3 doctrinas eran la primera era que Jesús el mesiánico. Ese era Jesús el Mesías, no había otro. Mesías. no había otro. es el El ungido, Mesías Rey que hablaba Mateo. la resurrección de Jesús Importantísimo. y la segunda venida de Jesús. Esas 3 doctrinas eran las fundamentales. Fundamentales. Las cuales posteriormente el apóstol Pablo las desarrolla ya sistemáticamente, pero esas eran las 3 con las que ellos comenzaron y las que deberían también hoy en día estar presentes en toda predicación. Así es, entonces vamos en un minuto o en menos de un minuto vamos a recapitular. Iniciamos todos los periodos de la historia cristiana. Yo creo que ya nos los aprendimos, vamos a repetirlo.
Iglesia apostólica, la apostólica, iglesia perseguida, iglesia imperial, iglesia medieval, iglesia reformada, de la reforma o reformada y la iglesia moderna. Y entonces hoy iniciamos la primero que era la iglesia apostólica, y esa iglesia apostólica tiene otras subdivisiones que vimos que era la iglesia pentecostal, la iglesia de la expansión y la iglesia perseguida. La perseguida. No, la iglesia, bueno, sí, la perseguida. Sí. Perseguida, sí. Entonces, vamos a dejar ahí y enumeramos cuáles son las doctrinas que en el próximo programa vamos precisamente a llevarlas con reflexión en contexto de su parte histórica, de muchas cosas que ocurrían en ese periodo pentecostal, y continuaremos con toda esta temática de la historia del cristianismo, porque así tengamos bastante tiempo. No vamos a ir corriendo. Hoy prácticamente de los 3 agotamos 2, pero no nos interesa correr, nos interesa que quede claro. Gracias mi hermano Uriel, gracias hermano Carlos. Gloria al Creador, Cristo Jesús nuestro Salvador.